Excelente, ya estamos aquí. No las veo, no los veo, pero tengo fe de que sí están ahí. Yo sí voy a abrir mi cámara. Aquí estoy. Me peiné, me bañé, me puse guapo y dije yo, pues hoy voy a estar con gente muy importante. Así que hoy aquí estamos y bueno, quiero que podamos el día de hoy, pues meditar en lo que hemos ya dicho y escrito y lo que ya está escrito en la palabra de Dios. Yo sé que han sido tiempos difíciles por tantas situaciones que han pasado a nivel mundial. Parece ser que no nos alcanzan los efectos de lo que sucede en otra parte del mundo, pero sí, ya nos dimos cuenta que sí nos afectan porque estábamos viendo la cuestión de cuando empezó la pandemia, no sé si se acuerdan ustedes, y de repente sale la noticia, un virus allá en Asia, y nosotros bien relajados aquí por Occidente, aquí en Latinoamérica, aquí en México. ¿Y qué dijimos? No, 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 ¿cuándo va a llegar el virus hasta aquí? No va a pasar, eso es al otro lado. En menos de un mes ya lo teníamos aquí. En menos de un mes ya estábamos, ya el mundo entero estaba bajo alerta roja y estábamos siendo atacados por ese virus que afectó al mundo entero. Bueno, y también, ¿no? Se viene, después pasamos esa situación y se viene lo que es la guerra en Ucrania y decimos nosotros, no, 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 no va a pasar nada, pues es allá en Europa, ¿qué va a pasar? Pero no nos pasa, no nos va a caer una bomba, no nos va a caer soldados de otros países a invadirnos. Eso creo, eso espero que no suceda. Pero sin embargo, nos ha afectado la cuestión económica, la cuestión financiera, ha golpeado mucho. Y bueno, así como esas dos ejemplos que acabo de poner, bueno, también debemos de tener en cuenta de que los efectos en el mundo espiritual también son muy, pero muy fuertes. Los efectos en el mundo espiritual nos van a golpear, nos van a dar duro con respecto a esas situaciones. Cuando hablamos del mundo espiritual, mis amados, pues tenemos que estar conscientes de que estamos en medio de dos sistemas o en medio de dos esferas, lo voy a poner así. En medio de dos esferas, el apóstol Pablo allá en la carta a los Filipenses dice claramente que hay un lugar donde hay seres celestiales, pero son ángeles que están con Dios. Y bueno, a esa esfera es la esfera del reino de Dios. Y en medio, bueno, luego bajando un poquito más, estamos nosotros, los que estamos en la tierra. Y bueno, está la otra esfera espiritual, que es el mundo de las tinieblas, donde está Satanás y sus ángeles. ¿Y quién está en medio? Nosotros. Y lo que suceda en el mundo espiritual afecta nuestra vida, porque eso no lo podemos evitar. No podemos nosotros evitar que eso suceda. Estamos conscientes de que lo que suceda en el mundo espiritual va a afectar mi persona, mi familia, mi comunidad, mi nación. Y es ahí donde nosotros tenemos que aprender a lidiar, por así decirlo, y tenemos que caminar confiando en lo que Dios ha establecido. Para esto, hoy quiero invitarlos que abramos nuestra Biblia en el libro de Habacuc, por favor, en el libro de Habacuc, capítulo 2. Habacuc, capítulo 2. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: sobre mi guarda estaré, y sobre la fuerza, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y me he
¿y qué he de responder tocante a mi queja? Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y decláralas en tablas para que corra el que la leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Quiero resaltar esa frase, mas el justo por su fe, que dice, vivirá. Una vez más, vamos a decirlo, mas el justo por su fe vivirá. Entonces, ¿qué es lo que a nosotros, los hijos de Dios, nos hace, por así decirlo, vivir? La fe. La fe es para nosotros la energía, para nosotros la fe es la fortaleza que recibimos de parte de Dios para poder realizar, por así decirlo, hazañas en su nombre. Nosotros, los hijos de Dios, estamos confiados de que lo que sucede en el mundo espiritual y lo que sucede en el mundo físico no nos va a afectar tanto como a aquellos que no tienen fe ni en Cristo ni en Dios. Si a nosotros, los hijos de Dios, nos afecta, imagínate aquellos que no creen en el Hijo de Dios y que de labios confiesan creer solamente en Dios. Hay una gran diferencia entre creer a Dios y creer en Dios. Creerle a Dios y creer en Dios son muchas cosas, mucha diferencia. Creer en Dios, todo el mundo dice creer en Dios. Todo el mundo, el drogadicto, el borracho, el asesino, todo mundo dice creer en Dios. Incluso los ateos que dicen que no existe Dios, pero ellos, aunque no existe Dios, no existiría el ateísmo sin Dios, porque ateísmo, es negación, Dios. Si ellos no creyeran que existe Dios, no fueran ateos, porque no existe ateísmo sin Dios. Para que ellos puedan negar a Dios, tienen que por lo menos tener un poco de creencia de que Dios existe, de que Dios es. Entonces, aquí nosotros podemos comprobar algo increíble, que los que confiamos en Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, dice la palabra. Todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas son todas las cosas que nos ayudan a bien. Entonces, nosotros tenemos que ver que el libro de Habacuc es uno de los libros que tienen como propósito mostrar que Dios aún tiene las riendas del mundo, a pesar del aparente triunfo del mal. Ojo, ¿cuál es el propósito del libro de Habacuc, el profeta? Demostrar que Dios tiene control de la historia de la humanidad, que Dios tiene el control del mundo. Y es ahí donde nosotros podemos comprobar lo que dice el Salmos capítulo 24. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿De quién es el mundo y los habitantes del mundo? De Jehová. ¿De quién es? De Jehová es el mundo y todos los habitantes de la tierra. Por eso nosotros tenemos que tener confianza. ¿Confianza en qué? De que aunque el mundo diga que cree en Dios, hay muy pocos que son aquellos que le creen a Dios.
Creerle a Dios es aceptar su palabra, todo lo que está escrito en la Biblia, y creer en cada una de sus promesas. Pero para creer en cada una de las promesas de Dios, en cada una de las promesas escritas en ese libro, necesitamos fe. Dile al que está a tu lado, tú necesitas fe. Hay varios niveles de fe. Ojo, hay varios niveles de fe. Número uno, la fe natural, la fe con la que nacemos. Un niño pequeño tiene fe de que su mamá no lo va a dejar morir de hambre y que si llora le va a dar de comer. Cuando va creciendo, el niño tiene fe en sus padres que no lo va a abandonar. Bueno, ese es un nivel de fe. El otro nivel de fe es la fe salvadora. La fe salvadora es cuando nosotros recibimos el mensaje de parte de algún predicador. En algún lado escuchamos el mensaje y la palabra llegó a nuestros oídos, bajó a nuestro corazón, subió a nuestro entendimiento y nosotros comenzamos a decir, yo quiero aceptar a Jesús como mi Señor y Salvador. Eso, lo que tú oíste de la predicación de alguien, produjo en ti, transformó la fe natural en una fe salvadora. Ahora tu fe está no en alguien natural, no en alguien material, no en alguien físico, sino en alguien espiritual, que es el Hijo de Dios, el Mesías. Y bueno, nosotros creímos en él, le aceptamos a él y esa fe natural se convirtió en una fe salvadora. Pero esa fe salvadora tenemos que llevarlo a otro nivel más. ¿A qué nivel tenemos que llevarlo? A la fe en las promesas que aunque tardare, dice Habacuc, aunque tardare, estamos conscientes de que va a suceder. Por eso vemos que el propósito de este libro de Habacuc es mostrar que Dios tiene el control del mundo y a pesar del aparente triunfo del mal. Entonces nosotros vemos que el libro de Habacuc fue escrito por este profeta que lleva su nombre y fue dirigido a la nación de Israel, al reino de Judá, al reino del sur y el pueblo de Dios en todas partes del mundo hasta el día de hoy. Este libro fue escrito aproximadamente entre el año 612 al 588 antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué estaba sucediendo cuando el profeta Habacuc escribió estas palabras? Porque es interesante lo que él escribe. Él escribe y dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá. ¿Qué tiempo, qué circunstancias estaba viviendo Habacuc para haber escrito estas palabras? Bueno, estaban en una amenaza. Ojo, estaban en una amenaza. ¿Cuál era la amenaza? Babilonia se estaba convirtiendo en una potencia mundial dominante y Judá pronto, el pueblo de Judá, el reino del sur pronto experimentaría esta fuerza destructiva. La furia de Babilonia caería sobre el reino del sur. Entonces, cuando Habacuc escribe esto, algo se estaba planeando, algo se estaba cociendo, algo se estaba maquinando. ¿Y qué es lo que se estaba maquinando? Una invasión, una destrucción. Algo estaba moviéndose en lo secreto, pero Dios había visto, había escuchado las maquinaciones de este pueblo. Pero bueno, todo tiene un propósito, todo tiene un porqué. Entonces aquí nosotros vemos algo bien maravilloso.
algo bien increíble que necesitamos nosotros mantener presente todo este tiempo mientras estemos en la tierra. Habacuc era un hombre que quería respuestas y muchas veces nosotros actuamos como Habacuc. Es normal que nosotros actuemos como el profeta Habacuc. Es normal que nosotros pensemos como Habacuc. Él quería respuestas y tal vez nosotros estemos en la misma condición. Queremos respuesta. ¿Por qué suceden las cosas? ¿Por qué tanta injusticia en el mundo? ¿Por qué tanta corrupción? ¿Por qué tanta traición? ¿Por qué tantas muertes? ¿Por qué tantas enfermedades? Señor, no entiendo por qué están sucediendo todas estas cosas en el mundo. Bueno, tal vez tú, bueno, yo sí me lo pregunto, no sé tú si te lo preguntas y tú dices, pero ¿por qué sucede? ¿Por qué? Detrás de toda situación que el mundo esté viviendo o nosotros estemos pasando, hay una razón, hay un propósito y Habacuc quería respuestas. Era un hombre con muchas inquietudes y él lo expresa, él dice claramente, ¿acaso, imagínate lo que Habacuc dice, no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? ¿Acaso no eres tú el Dios que hizo los cielos y la tierra? ¿Acaso no eres tú el omnipotente? ¿Acaso no eres tú el que rescató al pueblo de la esclavitud con mano poderosa? Habacuc hace ese análisis y comienza a decir, ¿no eres tú desde el principio el Dios santo, Jehová, el Dios del pacto? ¿Acaso no eres tú? Y luego Habacuc sigue diciéndole a Dios, ¿por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y que sean mira, ¿qué dice? Y haces que los hombres sean como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. En pocas palabras, Habacuc está diciéndole, Dios, ¿por qué permites la injusticia? ¿Por qué permites el sufrimiento? ¿Por qué permites o por qué permitiste que una niña pequeña fuera asesinada? ¿Por qué una familia entera muriera en un accidente? ¿Por qué permitiste, si esta persona era tan buena, que muriera de esa enfermedad tan cruel? Hacemos esas preguntas razonan en nuestra cabeza, se mueven en nuestros pensamientos, porque queremos respuestas, queremos saber. Y no solamente esas preguntas se volvían o se revolvían en la cabeza del profeta. Él claramente en el capítulo 1, vemos en el capítulo 1 del libro de Habacuc, versículo 2, él claramente dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré? Ojo, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. El profeta veía muerte, destrucción, raptos, robos, violaciones. Él veía todo como el sistema del gobierno estaba corrupto y él clamaba a Dios. Era un profeta. Y tú debes de saber que un profeta es una persona que escucha la voz de Dios, ve lo que Dios está haciendo para después transmitirlo al pueblo. Un profeta no es solamente una persona común y corriente, ¿no? Un profeta es alguien que fue llamado por Dios para escuchar lo que hay en el cielo y hacerlo descender a la tierra. El profeta ve lo que Dios está haciendo, tiene el discernimiento espiritual
para ver en el mundo espiritual lo que está pasando y hacer oración. Pero sin embargo, el profeta como que ya llevaba tiempo orando, ¿no? Como que ya llevaba tiempo clamando y no se escuchaba respuesta de Dios. Y el profeta dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Como que Dios hubiese, Habacuc estaba pasando la prueba de fuego, porque en el momento en que él necesitaba, entre comillas, Dios no estaba. Por eso lo puse entre comillas, porque Dios está ahí. Pero Dios, ¿por qué no respondes de manera inmediata? Porque imagínate si Dios respondiera de manera inmediata, de manera rápida a nuestras oraciones. Dejaríamos de clamar, dejaríamos de orar, dejaríamos de buscarle. Cada vez que yo oro, cada vez que yo clamo, pues Dios me responde, Dios me escucha. Entonces, solamente haríamos oraciones express, oraciones rápidas. En segundo, de Dios, sálvame, Dios, ¡fum!, rápidamente vendría y salvaría. Pero muchas veces Dios no actúa de esa manera. Dios espera pacientemente a ver hasta dónde nosotros podemos llegar a ser quebrantados. Y luego sigue diciendo el profeta en el versículo 3 del capítulo 1 de Habacuc, dice, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí. Pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley de Jehová o la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Qué increíble, qué increíble. El profeta ve todo esto en su tiempo y es algo perturbador por lo que está observando. Está viviendo una turbación de espíritu. Él está viendo, él está sintiendo el miedo, el terror, él está sintiendo una desesperación, una angustia. Su alma está perturbada por lo que está observando y comienza a hacer estas preguntas, pues son difíciles de responder. Estas preguntas no eran simples ejercicios intelectuales ni quejas amargas. Habacuc veía un mundo que moría poco a poco y le partía el corazón. ¿Por qué existe el mal en el mundo?, se preguntaba Habacuc. ¿Por qué los malos parecen estar ganando? Wow, eso me lo han repetido muchas veces. Y la gente me dice, pero pastor, pero si fulano, si sutano, si perengano es así, 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 ¿por qué él sí prospera y yo que le busco a Dios no prospero? ¿Por qué esas personas que se drogan no se enfermaron del COVID y mi familia que no salió de casa se enfermó de COVID y hasta uno de ellos murió? ¿Por qué, pastor? ¿Por qué? Son las preguntas que nosotros nos hacemos constantemente y no son quejas, son preguntas normales. ¿Por qué? El por qué. Queremos respuestas, queremos una respuesta que nos haga entender el por qué Dios no actúa de manera inmediata. Hay quienes rechazan esas opciones y bueno, Habacuc era un hombre que quería esas respuestas. Él quería vivir una vida sin miedo, sin violencia, sin injusticia. Y en este libro el profeta aparecen las preguntas, ¿no? Esas preguntas que ¿hasta cuándo? Habacuc declara que esperará para escuchar la respuesta de Dios. Es difícil esperar. Ojo con lo que estoy mencionando. Es difícil esperar. Soy impaciente. Quiero las cosas que sucedan rápido, pero Dios nos tiene que llevar a otro nivel de fe, a depender 100% de Él, a depender
de sus promesas. Habacuc quería una respuesta. Habacuc quería que Dios le respondiera de manera inmediata, pero Dios no le respondió de manera inmediata. Y Habacuc declara estas palabras, que esperará para escuchar la respuesta de Dios a todas sus preguntas. Es ahí donde Dios comienza a hablar. Cuando nosotros dejamos la impaciencia a un lado, cuando nosotros dejamos nuestros miedos a un lado, cuando nosotros dejamos a un lado todas esas inquietudes y nos centramos en las promesas que Dios nos ha hecho, nos centramos en la historia bíblica, donde Dios, a través de su espíritu y a través de hombres como Moisés, como Elías, como Eliseo, intervino y rescató al pueblo de grandes catástrofes. Cuando yo regreso a la historia bíblica y me doy cuenta que Dios no se queda con nada. Dios no se queda con nada. Dios está en los cielos. Desde el cielo, Él observa a los habitantes de la tierra. Él observa nuestra forma de actuar, cómo estamos actuando, qué estamos diciendo. Y Él dará el pago conforme a nuestras obras. Hayan sido buenas o hayan sido malas, cada uno recibirá un pago, una recompensa, unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Pero por eso el apóstol Pablo dice que de Dios es la venganza, que nosotros no debemos de apresurarnos a vengarnos, porque estaríamos cometiendo pecado delante de Dios. El profeta prefirió, y él dice en el capítulo 2, sobre mi guarda estaré. Sobre mi guarda, ¿qué dice? Estaré. Sobre mi guarda estaré. ¿Qué es la guarda? Para el profeta, ¿qué es era el vigilia, la torre de vigilancia, una imagen que a menudo los profetas utilizaban para expresar expectativas, expresan la actitud de espera paciente de Habacuc por la respuesta de Dios. La desesperación no nos lleva a ningún lado, solamente a enfermarnos. Ojo con lo que estoy diciendo. Si nosotros somos impacientes y nos desesperamos, vamos a sufrir consecuencias en nuestra vida. Nos vamos a sufrir, en pocas palabras, enfermedad, porque estamos siendo desesperados. Nuestra alma está entrando en angustia. Entonces, estas torres, como dice el profeta, sobre mi guarda estaré. Estas torres de piedra se construían sobre los muros de las ciudades y sobre los terraplenes, para que los vigías pudieran ver a las personas. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Nuestra confianza no está en los hombres, nuestra confianza está en Dios. Por eso el profeta sigue diciendo de esta manera: y Jehová me respondió. El saber esperar trae respuestas y bendiciones grandes a nuestra vida. Saber esperar, no cualquiera lo sabe hacer. Sin embargo, cuando nosotros sabemos esperar, el tiempo que Dios ha determinado para darte la victoria, mi victoria, ya está escrita. Es más, la victoria ya la tenemos en Cristo Jesús. Satanás y sus demonios saben que nosotros somos más que vencedores, no en nuestras fuerzas, no en nuestras habilidades, sino en la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ellos lo saben.
Por eso ellos se desesperan, patalean y hacen muchas cosas de manera incorrecta para poder detenernos, para poder de esa manera que nosotros nos desanimemos. ¿Qué dijo Habacuc? Esperaré, voy a esperar, voy a ser paciente, voy a esperar. Y Jehová le respondió. Y en el versículo, ahí donde nosotros estamos, en el capítulo 2 de Habacuc, versículo 4 dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta. ¿Quiénes son los que van a obtener la victoria? ¿Quiénes son los que van a escuchar la voz de Dios? Aquellos que tienen fe. Pero la gente que es orgullosa, soberbia, quiere tomar la justicia en sus propias manos. Ellos no saben, por ignorancia o ignorantes, ellos no saben que están cavando su propio hoyo. ¿Por qué lo menciono? Porque el alma que se orgullece, dice la palabra, el alma cuya alma no es recta se enorgullece. ¿Y qué trae el orgullo? Muerte, destrucción. Pero dice ahí mismo, más el justo por su fe vivirá. Hoy tenemos la opción. ¿Me enorgullezco? ¿Soy orgulloso, altivo, soberbio? ¿O me humillo bajo la poderosa mano de Dios? ¿O me humillo delante de Dios y le digo: Dios, tú tienes tus tiempos. Dios, yo voy a confiar en ti. Y cuando tú lo hagas, yo estaré esperando tu respuesta. No tratemos de acelerar los tiempos de Dios, porque Dios tiene sus tiempos. Y la palabra de Dios dice: llegado el cumplimiento del tiempo, Gálatas 4:4, llegado el cumplimiento del tiempo, el tiempo se tiene que cumplir y se va a cumplir, pero no es el cronos. El cronos es el cronómetro con que el ser humano se maneja. Hoy domingo cambió el horario. Tuvimos que cambiar nuestros relojes porque dominamos nuestra vida, o nuestra vida está dominada por ese cronos. Pero Dios no se domina por el cronos. Dios se domina por el kairos. El kairos es el tiempo que él ya estableció. ¿Cuánto tiempo va a pasar? ¿1 año? ¿2 años? ¿5 años? No lo sé. O tal vez Dios me sorprenda y esta palabra hoy Dios te está dando la respuesta que tú estabas esperando. Así que confiemos en Dios. El alma que se enorgullece va a morir, pero el alma que se humilla y confía en Dios tendrá bendición y vida eterna. Nosotros tenemos que tener la confianza de creer que Dios nos dará a nosotros la victoria. Somos sus hijos. Somos sus hijos. Y dice la palabra: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Y el versículo 5 dice: y también el que es dado al vino es traicionero. Ay, hijuela, cuántos borrachitos no conocemos que se les suelta la lengua y son bien traidores, ¿va? Hombres soberbios que no permanecerán. Ahí está la palabra: hombres soberbios que no permanecerán. Humillémonos delante de Dios. Bajemos la guardia delante de Dios. Ya no peleemos con Dios. No discutamos con Dios. La fe es creer. La fe es creer aunque yo no vea que las circunstancias cambien a mi alrededor. Porque la fe no es por vista. La fe es con el espíritu. Los ojos naturales ven, los oídos naturales escuchan las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. Nuestros ojos ven que las cosas no cambian. Parece ser que entre más pasan los días, peor se vuelven los asuntos. Pero la fe te dice: aunque la noche esté muy oscura, pronto va a amanecer. Eso es creer. Eso es tener fe.
Eso es confiar en Dios. No te pierdas, no te descuides. Confiemos en Dios. Él lo hará. Él lo hará. Dilo conmigo, Él lo hará. ¿Cuánto tiempo va a pasar? No lo sé, pero Él lo hará. Podrá pasar años, pero Él lo hará. Hoy puede suceder un milagro en tu vida. ¿Puedes creerlo? ¿Puedes confesarlo? ¿Puedes creer esa palabra? Dios es fiel y Él no te va a dejar. La fe es creer. Creer a pesar de que lo que mis ojos naturales ven, detrás de todo eso está Dios actuando ya. Dios está actuando. Dios está actuando. Oh Jehová, dijo Habacuc en el capítulo 3, verso 2. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos y en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. En la ira, acuérdate de la misericordia. Habacuc preguntó a Dios, ¿por qué los malvados no recibían el castigo de su pecado? No entendía cómo un Dios justo permitía que existiera una maldad así. Dios prometió que utilizaría a los babilonios para castigar a Judá. Cuando Habacuc clamó pidiendo respuestas en esos momentos de lucha, Dios le respondió con palabras de esperanza. Aquí vemos la soberanía de Dios. Habacuc preguntó a Dios ¿por qué? ¿Por qué? Pero Dios le dijo, espera, espera, yo daré mi pago. Yo daré el pago a cada uno de esas personas. Dios es el creador. Él es el todopoderoso. Él tiene un plan y lo llevará a cabo. Castigará el pecado. Él es nuestra fortaleza y nuestro refugio. Podemos confiar en que nos amará y cuidará hasta el día en que Él decida llevarnos en gloria. ¿Por qué no oramos ahí donde tú estás? Inclina tu rostro y vamos a orar y permite que Dios a través de esta palabra restaure, sane, quite toda desesperación, todo espíritu que está atormentándote en el nombre de Jesús se va. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en este momento, Señor, nos humillamos delante de ti porque hemos entendido que el alma que se enorgullece, el alma altiva, soberbia, morirá, pero aquel que se humilla delante de ti será restaurado y levantado, porque tú pelearás la batalla por aquellos indefensos. Y así como lo mencionaste al profeta Habacuc, y el profeta declaró, el justo por su fe vivirá. Nosotros creemos en ti, te creemos a ti y queremos caminar con esa victoria que solamente tú nos has prometido dar. En el nombre de Jesús, yo bendigo a tu pueblo, a tus hijos y sé, Señor, que esta tarde tú estás obrando ya ese milagro que ellos estaban esperando. En el nombre de Jesús les bendigo. Amén y amén. 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 Dios tiene esa palabra a nuestras vidas y Dios quiere bendecirnos cada día. Así que no te pierdas, no te distraigas. Por más difícil que tú veas la situación, sigue confiando en Dios. Por más problemas que en el mundo existan, busca a Dios. Amén. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y levantado será. Amén.
Amén. Cristo Jesús nos ha hecho justos por su muerte en la cruz del Calvario. La gente no ve lo que Cristo ha hecho, y ellos, a través de sus ojos naturales, a través de la lupa del pecado, nos siguen viendo como ellos se ven, pecadores. Pero nosotros no tenemos la lupa del mundo. Nosotros tenemos los ojos de Dios, y a través de los ojos de Dios nosotros vemos que somos sus amados y que Él está con nosotros. Dios te bendiga.